suerte nomás. Bien, vamos a entrar un poquito a la parte dinámica de las oscilaciones con este primer ejercicio. ¿Qué tal si tenemos un sistema masa-resorte, pero ahora vertical? ¿No? Habíamos analizado en la anterior clase un sistema masa-resorte horizontal, pero ahora veremos uno vertical a ver qué sucede. Bien, entonces, pues primero, igual en oscilaciones, en la parte dinámica, que vamos a ver lo más básico, ya la primera parte nomás. Bien, en la parte dinámica de las oscilaciones, pues igual, como cualquier ejercicio con resortes, ¿no? Siempre primero la parte estática, ya, primero la parte estática, lo estoy haciendo así, ni siquiera en pizarrón porque es pues cortito, ¿no? Bien, a ver, ¿qué fuerzas estarán actuando? Bueno, este es un bloque de masa M, ¿no? ¿Qué fuerzas estarán actuando en este sistema? A ver, en un diagrama de cuerpo libre sobre la masa, digamos, sobre esta masa va a estar actuando en sentido hacia abajo su peso, ¿no? Que va a ser masa por gravedad, y pues para que el sistema esté en equilibrio tiene que haber una fuerza que vaya hacia arriba, ¿no es cierto? Y eso va a ser pues K por X, por la ley de Hooke, eso es pues K por X. ¿Y qué es K? Es pues la constante elástica del resorte. Bien, entonces, a ver, de la parte estática podemos ver, no, sumatoria de fuerzas verticales, digamos, ¿no? Entonces, pues esto va a ser, bueno, sumatoria, tenemos que decirle, ¿no? Sumatoria de fuerzas, esto ustedes lo hacen, ¿no? Tal vez con el docente incluso ya lo han hecho, verticales tiene que ser igual a cero para la parte estática, ¿no? A ver, consideremos positivo hacia arriba. Bien, entonces, a ver, ¿qué fuerzas verticales hay? K por X, eso es 1, K por X, menos, ¿pero qué es X? X es pues la deformación que ya ha tenido el resorte hasta una posición de equilibrio. Que sea un X sub S, ¿ya? X estático, S de estático, ¿no? Entonces, que sea un X sub S, esa es la deformación que ya ha tenido el resorte para la parte estática, ¿no? Entonces tenemos menos K por X sub S menos masa por gravedad. Dice que esto es igual a cero. Bien, tenemos esta primera relación de la parte estática y ahora podemos analizar la parte dinámica de este movimiento. Entonces, como segundo paso, digamos, ¿no? Primero la estática, luego la dinámica. Bueno, en el movimiento dinámico, este resorte, ¿cómo se va a comportar? A ver, lo voy a volver a dibujar a este costado. Ahí tenemos, ¿no? El empotramiento, que pues no nos va a molestar. Tenemos el resorte, pero a ver, va a ir oscilando, ¿no es cierto? Este resorte habíamos ido viendo en las clases ayer, en las simulaciones de PET, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, a ver, por conveniencia lo voy a dibujar a ver qué tal si su movimiento esté en sentido hacia abajo. O sea, este resorte se ha extendido y ahora esta masa está más abajo. No se ha ido, este resorte se ha elongado más, digamos, de lo que estaba, ¿no? Ahora esto es pues en el movimiento. Esta va a estar en un movimiento en sentido hacia abajo. Está oscilando hacia abajo, ¿ya? Igual, las fuerzas que están actuando aquí van a ser las mismas. Una fuerza que va en sentido hacia abajo, que es la masa por la gravedad. Entonces, esto es pues masa por gravedad. Va a haber una fuerza que va a ir en sentido hacia arriba, y esto por la ley de Hooke va a ser K por la deformación. Pero ¿cuál va a ser la deformación? Eso es algo interesante. Miren, en la parte estática, este resorte, y le voy a hacer de otro color, de celestito. Este resorte ya tenía una deformación estática, ¿no es cierto? Para la parte estática. Pero después de eso, para la oscilación se ha ido deformando más todavía, ¿no? Una cantidad, pues, una deformación extra. Entonces, pues, la deformación total del resorte, ¿cuál va a ser? Lo haré de color naranja, digamos. Esta es la deformación que ya tenía el resorte en la parte estática. Y esta va a ser la deformación, así le pondremos X, que es la deformación en el movimiento oscilatorio. Entonces, esta fuerza que va a ir hacia arriba es, pues, K por la deformación. Pero la deformación total en el movimiento es, pues, X sub S más X. Entonces, esta fuerza que va a ir hacia arriba es K por X sub S más X. ¿Listo? Ahora, bueno, este es el sistema oscilatorio, ¿no? Está oscilando, entonces podemos hacer en ese sistema sumatoria de fuerzas, tiene que ser lo mismo que masa por aceleración. ¿Y en qué sentido? Vamos a asumir sumatoria de fuerzas, fuerzas positivas en sentido positivo al sentido del movimiento. Miren, este sistema está moviéndose hacia abajo, ¿no? Entonces positivo hacia abajo. Vamos a ver, sumatoria de fuerzas. Eso, ¿por qué positivo hacia abajo? ¿Por qué positivo hacia arriba? Simplemente es convención de signos, no es de acuerdo al sistema de referencia que ustedes se asuman. Ya estoy asumiendo yo positivo hacia abajo. No, pero si se suman positivo hacia arriba, entonces la aceleración le ponen, en vez de poner masa por aceleración, le ponen negativo de la aceleración, ¿no? Entonces, simplemente depende del sistema de referencia, no hay mucho que complicarse, pero para no estar pensando en eso, usualmente siempre se pone positivo en el sentido del movimiento. Ok, entonces sumatoria de fuerzas verticales
tiene que ser lo mismo que masa por aceleración y además positivo hacia abajo. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Tenemos hacia abajo, masa por gravedad. Después tenemos, tenemos esta fuerza de aquí, el del resorte que va hacia arriba, entonces negativo K por X sub S menos X, perdón, más X, tiene que ser lo mismo que masa por aceleración. Bueno, la masa lo estoy poniendo en minúsculas, tiene que ser mayúscula, ¿no? Bueno, simplemente es el nombrecito, yo lo he escrito con mayúscula, entonces continuemos nomás con mayúscula. Masa por aceleración. Bien, aquí miren, puedo distribuir esto, voy a quedar que masa por gravedad menos K por X sub S menos K por X es lo mismo que masa por aceleración. Pero miren aquí, hemos formado esta cosa, masa, gravedad menos K por X sub S. Pero miren, la masa por gravedad es lo mismo que K por X sub S, por su diferencia es cero, ¿no es cierto? Entonces, como su diferencia es cero, pues este con este se va a hacer cero. Bueno, simplemente es diferencia, ¿no? Esta relación de aquí le pueden dar un nombrecito uno, reemplazando en esta ecuación se va a hacer cero esto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda pues lo que hemos estado estudiando ayer, que negativo K por X, esta masa lo voy a mandar a dividir, dividido entre m es lo mismo que la aceleración en x. ¿Cuál va a ser el eje x? Pues el eje vertical en este caso, ¿no? Por eso estoy poniendo x. Lo hubiese puesto tranquilamente y no hubiese ningún problema, ¿no? Pues todo depende del sistema de referencia. Simplemente son nombres. El signo igual, en su laboratorio de física, tal vez les pregunte eso, ¿por qué la flecha les da negativo? ¿Por qué no les da positivo? ¿No? Entonces, pues todo depende del sistema de referencia. Si ustedes en esa viga, así como un apartado, digamos, así como un comentario para esto de sistemas de referencia, ustedes tienen una viga, ¿no es cierto? Entonces, pues, depende del sistema de referencia que ustedes se den. El docente de, bueno, las fotos que les he mandado por el método de la doble integración, su sistema de referencia está así. El eje Y está hacia arriba y el eje X está a la derecha. Positivo arriba Y y a la derecha positivo. Entonces, miren, todos los Y's que estén hacia abajo, pues van a ser negativos, ¿no? Entonces, pues como esta viga se va a deformar así, por tanto, esta distancia va a ser pues negativa, porque está hacia abajo, ¿no es cierto? En el sentido de los negativos. Entonces, por eso está negativo en la fórmula. Pero, ¿qué tal si el sistema de referencia lo hubiesen puesto con el otro sentido? Los Y's positivos, pero ahora hacia abajo. Los Y's positivos hacia abajo y los X que sigan positivos a la derecha. Entonces, miren, la deformación de esta viga va a tener una determinada flecha, ¿no es cierto? Pero esta flecha, como está en sentido de los 10 positivos, pues va a ser positivo. Entonces, eso es lo importante del sistema de referencia. Todo depende del sistema de referencia, ¿no? Si va a ser positivo o negativo. Bien, entonces, como ese comentario para que quede claro, ¿no? Bueno, entonces, por eso estamos poniendo X. Aquí en nuestro sistema de referencia, el eje vertical sería el eje de los X, ¿no? Bien, y positivo en el sentido del movimiento, o sea, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bien, entonces, bueno, miren, hemos llegado a esta ecuación, que la aceleración en X es directamente proporcional al desplazamiento, pero con signo cambiado y k sobre m. Nosotros sabemos que la ecuación diferencial del movimiento oscilatorio es la segunda derivada del desplazamiento. Esto es para movimientos oscilatorios lineales, con respecto del tiempo, más la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento tiene que ser igual a cero. Entonces, ordenando esto, sabemos que la aceleración es lo mismo que la segunda derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Esto lo puedo mandar al otro lado a sumar y me va a quedar que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo más k sobre m multiplicado por el desplazamiento es igual a c. Haciendo un proceso de comparación, ustedes se van a dar cuenta que la frecuencia natural está ahí. Ahí está la segunda derivada, la frecuencia natural. Entonces, esto tendría que ser pues la frecuencia natural al cuadrado. ¿Cierto? Miren, ahí está el desplazamiento igualado a cero. Eso es lo que se hace una comparación de esta ecuación diferencial con la ecuación diferencial que nosotros hemos hallado en este análisis dinámico. Entonces, de esta comparación, estamos viendo que la frecuencia natural al cuadrado para este sistema masa resorte tendría que ser lo mismo que K sobre M. Y claro, pues es lo que hemos estado viendo ayer, ¿no es cierto? De aquí despejando la frecuencia natural, considerando solamente el signo positivo, es lo mismo que K sobre M, la raíz cuadrada de K sobre M. ¿No? Entonces, esa es la fórmula que habíamos estado utilizando ayer en todo el análisis que hemos hecho, ¿no? Luego de esto, con la frecuencia natural podemos hallar el periodo, podemos hallar la frecuencia, podemos hallar la ecuación de la posición, velocidad y aceleración y demás, ¿no? Pero miren, ¿de dónde venía esa fórmula? Pues de aquí, ¿no? De esta deducción que es interesante. Bien, hasta aquí pausa el video.
Bien, ya que estamos estudiando esta parte dinámica y demás, ¿no? Así ya que hemos recordado positivo en el sentido del movimiento, ¿no? Y demás cosas, pues a ver, estudiaremos la parte del péndulo simple, a ver cómo serán sus ecuaciones del movimiento igual, ¿no? Porque miren, las ecuaciones del movimiento, la velocidad, la distancia y la aceleración, lo habíamos estado viendo para distancias, para trayectorias lineales, ¿no? Pero ¿cómo es el movimiento de péndulo? Miren, el péndulo, y esto van a hacer seguro en su laboratorio, ya no sigue una trayectoria lineal, ¿no? Miren, esta pelotita, digamos, está atada a una soga, pues esta pelotita va a ir siguiendo esta trayectoria, ¿no? Una trayectoria circular. Bueno, no completamente circular, más bien, bueno, una trayectoria de un pedazo de circunferencia, digamos, ¿no? Una trayectoria curva. Entonces, pues ya no es un movimiento rectilíneo. Y por tanto, las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración van a cambiar, pero no van a cambiar mucho. Si nosotros hacemos una comparación, ya no con un círculo de referencia, eso ya está bien para entender, pero hacer ya para cada sistema oscilatorio con sus círculos de referencia se vuelve un poquito más complicado. Pero bueno, aquí, ¿cuál va a ser la amplitud de este péndulo simple? A ver, bien, eso es pues un movimiento periódico, ¿no es cierto? Se está repitiendo y demás varias veces. Y pues cuando tenemos movimientos periódicos, es obviamente, esto es pues una oscilación, ¿no? Algo más que quería aclarar, en las oscilaciones se dan para amplitudes pequeñas. Ya miren, tal vez nosotros teóricamente estamos viendo amplitudes grandes, ¿no? Pero en la vida real no se da este caso, se dan las oscilaciones para amplitudes pequeñas. Ya, pero pues teóricamente deberían darse para todo tipo de amplitudes, ¿no? Pero bueno, en la vida real, ¿no? Así porque tenemos distintos factores de resistencias y demás, se dan para amplitudes pequeñas. Ya, entonces, bueno, miren este movimiento oscilatorio. ¿Cuál va a ser la amplitud de este movimiento oscilatorio? Nosotros habíamos visto el sistema masa-resorte, que pues teníamos, ¿no? Un empotrado, un resorte y una masa, ¿no? Esta masa va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Entonces, desde la posición de equilibrio hasta el pico más alto, hasta el valle más bajo, eso es la amplitud, ¿no es cierto? Pero ahora miren, este péndulo lo haremos más grande, su amplitud, para que se pueda observar mejor. Nosotros determinamos la amplitud si lo soltamos con una velocidad inicial de cero, ¿no? Entonces, si lo agarro ahí, eso va a ser la amplitud. Ya, entonces miren, a ver, tal vez qué cosas nos da este simulador. A ver, tal vez más lento. Bueno, sí está bien lento. Tal vez rastro de periodo. No. Em, la masa podemos alterar, la gravedad, la fricción, no. Entonces, miren, no nos da mucho esto. Pero miren, aquí, en esa posición, en la parte más alta, pues ya tiene una posición, ¿no? Luego va bajando, luego vuelve a subir, ¿no? Luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Sería interesante analizar esto, ¿no? Pero ¿desde qué punto de equilibrio sería, ¿no? Y pues las ecuaciones serán lo mismo que lo que habíamos analizado antes. Pues resulta que no va a ser un poquito diferente. Poquito, ¿no? Algún signo va a cambiar, pero miren, también podemos analizar otra cosa en este péndulo simple. El ángulo desde su eje, desde la parte articulada de este hilo, digamos, hasta lo más alto. Miren, desde aquí, digamos, podemos partir en un ángulo positivo a ese sentido, ¿no? Y pues vuelve en el otro sentido. Ahora, en el sentido horario van a ser los ángulos negativos, ¿no es cierto? Eso por convención de signos de trigonometría. Entonces, este ángulo va a ser negativo y este ángulo va a ser positivo. Comienzan desde aquí ambos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué tal si nosotros medimos el ángulo? El ángulo, miren, bueno, está muy lento, ¿no? Vamos a ponerlo más rápido. Normal no es. Miren, el ángulo va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, va subiendo. O sea, la magnitud del ángulo es más o menos lo mismo que habíamos visto en el resorte. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en la posición de equilibrio el ángulo es cero, como en el resorte. En la posición de equilibrio la distancia X es cero, ¿no es cierto? Entonces, podemos analizar el ángulo. Entonces, ¿cuáles van a ser las ecuaciones del movimiento para el péndulo simple? Es muy parecido a lo que habíamos visto en el sistema masa-resorte. Aquí le ponemos pausa así para que no nos moleste en algún punto. Ahí, no, bueno, no, ahí que está en pausa. Bien, entonces las ecuaciones para este movimiento, miren, vamos a medir ahora la amplitud, pero esa amplitud va a ser medida con el ángulo de inclinación, el ángulo de, bueno, este ángulo de aquí que se los he rayado, ese ángulo, el mayor valor de ese ángulo va a ser la amplitud, ¿ya? Le pondremos una amplitud subtita, así lo maneja el docente. Entonces, pues, ¿cuál va a ser van a ser las ecuaciones? Ya no vamos a medir la posición X, vamos a medir a qué ángulo de la posición de equilibrio está. Miren, este va a ser un ángulo tita. Entonces, pues, ¿cuánto va a ser ese ángulo tita? Tita va a ser lo mismo que la amplitud, lo mismo que habíamos visto, ¿no? Por el coseno
Y luego todo lo mismo, de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase beta. Después, ¿cuál va a ser la velocidad? Pero ahora ya no va a ser velocidad lineal, estamos midiendo magnitudes angulares. Entonces, la rapidez angular va a ser lo mismo que el negativo de la amplitud, perdón, la amplitud por la frecuencia natural. Estamos derivando esto, ¿no? Por la frecuencia natural, por el seno, porque la derivada del coseno es menos, ¿no? Del coseno es menos el seno, entonces menos el seno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase beta. Después, para la aceleración angular. La aceleración angular va a ser lo mismo. La derivada del seno es el coseno. Este menos se mantiene nomás. La amplitud, pero esta amplitud ahora está en radianes, ¿no? Mide ángulos en radianes. Entonces, la derivada del seno es el coseno. La derivada por la regla de cadena de esto me va a quedar W sub n nomás. Multiplicado por esto me va a quedar W sub n, o sea, la frecuencia natural al cuadrado por el coseno de frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase beta. Miren, entonces serían las ecuaciones para la posición que va a estar referida con respecto a un ángulo θ, la velocidad angular y la aceleración angular para este movimiento de péndulo simple. Ya. Entonces, pues miren, en un determinado tiempo, nosotros podemos saber a qué ángulo de inclinación va a estar este péndulo, cuál va a ser su velocidad angular y cuál va a ser su aceleración angular. ¿Ok? Entonces, bueno, estas ecuaciones nomás van a ser las que vamos a utilizar ahora. Y pues simplemente quería ver eso para el péndulo simple, ya que pues no he puesto ejercicios sobre esto en su práctica. Pero el análisis es el mismo. Miren, si ustedes le dicen en un tiempo de igual a cero se tiene una inclinación o un ángulo de dos, bueno, a ver, no sé, pi octavos, digamos, ¿no? Entonces tita valía pi octavos. En ese mismo tiempo calcular la velocidad angular, entonces ponen ahí tiempo, la frecuencia natural y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el periodo aquí? El periodo sigue siendo lo mismo. Miren, ¿cuál va a ser un ciclo? A ver, eso más analizaremos. Em, Vamos a ponerle pausa a esto. El sistema siempre se va a mover desde esa posición. Lo soltamos. En este punto va a ser la amplitud máxima, ¿no? La amplitud tita. Entonces, en este punto sería el tiempo, bueno, tiempo cero, ¿no? Desde aquí comienza la oscilación. Entonces, miren, este péndulo va a hacer un viaje, ¿no es cierto? Pero un ciclo es pues un viaje de ida y un viaje de vuelta. Entonces, eso es un ciclo para el movimiento oscilatorio de péndulo simple. ¿Ok? Entonces, es un viaje de ida y de vuelta. ¿Y cuál es el periodo? Pues el tiempo que tarda en completarse un ciclo. Entonces, conociendo el periodo, podemos determinar la frecuencia natural, la amplitud se puede ver de aquí también, o puede ser dato del problema y demás. Entonces, existe nomás es péndulo simple. Ya, entonces, tal vez hasta ahí hubiese alguna duda, díganme nomás. Vamos a poner pausa. Bueno, entonces habíamos estado viendo péndulo simple y a ver, analizaremos la dinámica del péndulo simple, a ver qué ecuaciones podemos deducir de aquí, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el hilo, aquí está la pelotita o el bloque de masa M, digamos, ¿no? Entonces, pues esto está oscilando. Bueno, a ver qué fuerzas tendremos aquí. Obviamente está un diagrama de cuerpo libre sobre esta masa. Entonces, pues las fuerzas siempre saliendo, ¿no? Las tensiones siempre saliendo. Entonces, como el diagrama está sobre esta masa, entonces, pues la tensión saliendo. La tensión de la cuerda. Va a ser eso. Después, ¿qué más? Este bloque de masa M va a tener un peso que es masa por gravedad. Este ángulo tita, pues se va a repetir aquí para descomponer en ejes tangenciales y en ejes normales, ¿no? Entonces, pues este va a ser un eje, usualmente en movimiento circular trabajamos con ejes tangenciales y ejes normales, ¿no? Entonces, pues esto sería un eje tangencial y esto sería un eje normal, ¿no? Entonces, para descomponer esta masa por gravedad en ejes tangenciales y en ejes normales, pues aquí se repite el ángulo tita, ¿no? Entonces nos formamos triángulos rectángulos y está sencillito. Esta distancia sería la hipotenusa, si lo multiplico por el coseno de tita me va a dar esta distancia, este cateto, ¿no? Y si lo multiplico por el seno me va a dar este cateto, pero pues esta distancia es lo mismo que esto, ¿no? Entonces esa parte de descomponer es sencillito nomás. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Tal vez sumatoria de fuerzas normales, ¿no? Sumatoria de fuerzas normales o tal vez también podríamos hacer sumatoria de fuerzas tangenciales. Vamos a ver qué está haciendo aquí el libro. Em, Vamos a ver la trayectoria de la partícula. Espero que no lo esté convirtiendo en un movimiento lineal. Denme un momento. Mm, a ver, hasta aquí puso el video. Bien, estamos cambiando de libro. Estamos volviendo al Serway.
Lo mismo que el Semansky, no solamente su notación y demás, para entender mejor. Miren, aquí estaba el hilito, la tensión T, el ángulo de tita, ¿no? Aquí se va a repetir el tita, descomponiendo en ejes tangenciales y en ejes normales, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es lo primero que está haciendo aquí? Lo que podemos ver es que está haciendo una sumatoria de fuerzas tangenciales, tiene que ser lo mismo que la masa por la aceleración tangencial, ¿no es cierto? Y la aceleración tangencial es, pues, la derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo. Bueno, la segunda derivada de la longitud de arco con respecto al tiempo. Pero bueno, no quisiera confundirles mucho. Sabemos nosotros que la aceleración tangencial es lo mismo que el radio por perdón, por la aceleración angular. O sea, me refiero a que, bueno, vamos a rayarlo un poquito. Aquí lo dejamos anotado. Sabemos nosotros que la aceleración tangencial es lo mismo que el radio por la aceleración angular. Relaciones tangenciales y angulares, ¿no? Bueno, por si acaso anotaremos la aceleración centrípeta también es lo mismo que la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, y esto a su vez es lo mismo que la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bien, por si acaso, ¿no? A ver si nos van a ayudar estas relaciones. Bien, aquí estamos haciendo sumatorio de fuerzas tangenciales. Es igual a masa por la aceleración tangencial. ¿Cuál va a ser el sentido positivo y cuál va a ser el sentido negativo? A ver, si habíamos dicho positivo en sentido del movimiento, ¿no? Entonces, a ver, este péndulo se está moviendo en este sentido, para este caso, ¿no? Entonces, pues los ángulos sabemos que en ese sentido siempre van a ser positivos, y pues como se está moviendo el péndulo en ese sentido, nuestros ejes lo daremos positivo en ese sentido también, ¿ya? Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta fuerza, estamos haciendo sumatorio de fuerzas tangenciales, tiene que ser lo mismo que la masa por la aceleración tangencial. Aquí, ¿qué fuerzas tangenciales tenemos? Tenemos esta fuerza aquí, ¿no? Que es masa por el seno tita, masa de gravedad por el seno tita, pero como está en sentido contrario, en nuestro sentido que no nos hemos asumido positivo, entonces negativo, masa de gravedad por el seno tita. Esto dice que tiene que ser lo mismo de la masa por la aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial es lo mismo que la variación de la longitud de arco, eh, la derivada de la variación de la longitud de arco, ¿no? La segunda derivada. ¿Qué más aquí? Podemos ir viendo, bueno, a ver si iremos avanzando. Donde el signo negativo indica que la fuerza tangencial actúa en sentido contrario. ¿Qué más? Aquí, la derivada del ángulo. Aquí estás relacionando ya cantidades lineales y angulares. A ver cómo les explico esto. Aquí, lo traduciremos esto. Miren, este paso aquí es la aceleración tangencial, ¿ya? Pero sabemos nosotros que la aceleración tangencial es lo mismo que el radio por la aceleración, perdón, perdón, me estoy confundiendo. Esta fue la aceleración, sí, la aceleración tangencial, perdón. Esto es lo mismo que el radio, pero para este caso, para este movimiento circular, el radio es pues la longitud del hilo, ¿no es cierto? O sea, L por la aceleración angular. Aceleración angular. Ahí está. Bien, pero la aceleración angular, ahora sí, aquí, esto era la aceleración tangencial, ¿ya? Ahora la aceleración angular sabemos que es la segunda derivada del ángulo tita con respecto al tiempo. Ya, ahora sí, eso es lo que tenemos aquí. Miren, la segunda derivada del ángulo tita con respecto al tiempo. Mm, pero eso estaba multiplicado, bueno, lo vamos a hacer con color negro. Tenemos negativo, masa, gravedad por el seno de tita. Estoy volviendo a copiar todo esto de aquí. Es lo mismo que masa por la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial, ahí está en forma de derivada, ¿no? La aceleración tangencial es lo mismo que el radio, en este caso es L, por la aceleración angular. Y eso es la segunda derivada de tita con respecto de tiempo, ¿no? Entonces, miren, este L lo puedo mandar a dividir. Esta masa con esta masa se van a simplificar, y es de ahí de donde viene esta ecuación. Bueno, miren, estos libros son malos, ¿no? No explican tan a detalle, pero pues bueno, hay que saber interpretar. Entonces aquí nos queda negativo gravedad sobre L por el seno de tita. Es lo mismo que masa por, bueno, esta masa con esta masa se han simplificado. Es lo mismo que la segunda derivada de tita con respecto al tiempo al cuadrado. Bueno, con respecto al tiempo. Esto es lo que ha quedado transformando y haciendo relaciones lineales angulares en esto. Entonces aquí debe estar explicadito eso. Aquí está, miren, la longitud de arco es lo mismo que el radio por el ángulo θ. Bueno, y haciendo todo ese procedimiento, pues hemos llegado a esto. Ahora de esto ya podemos comparar con la ecuación diferencial general de las oscilaciones. Miren, sabemos nosotros que esa ecuación es la segunda derivada de la posición, ¿no? La segunda derivada
de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, perdón, con respecto al tiempo, no se dice al cuadrado, más la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento igual a cero. Pero para péndulo simple ya no analizamos el desplazamiento, ¿no? Ahora analizamos el ángulo tita. Entonces aquí va a ser tita, la segunda derivada de tita es lo mismo más la frecuencia natural al cuadrado por el ángulo tita tiene que ser igual a cero. Entonces miren, reordenando esto, vamos a pasarlo al otro lado. Tenemos aquí ya reordenando, tenemos la segunda derivada de tita. Si se corta, ingresamos al mismo link, por favor, con respecto al tiempo. Esto va a pasar a sumar gravedad, longitud. Les sacaré una captura antes de que nos corte. Bien, hasta aquí.